padre en la tierra de Canaán. Disculpe un momento. Sí. Verso 2 dice Génesis 37:2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vamos a llegar hasta aquí en la lectura. Padre, auxílianos. Padre, háblanos. Nosotros queremos escuchar tu voz en medio de la exposición, de la predicación de tu palabra. Más que escucharme a mí, queremos escucharte a ti. Más que escuchar un predicador, queremos que el predicador hable por tu cuenta, hable de parte tuya, delante de ti, Señor, y hable con fidelidad y de nuevo. Por eso auxílianos, oh Dios. Auxílianos, concédenos el recibir tu palabra como debe ser recibida. En Cristo te lo imploramos. Consigue todo lo que tú quieras por medio de ella, Señor. Consigue todo lo que tú puedes por medio de ella. Te lo imploramos también. Sorpréndenos una vez más, dándonos o proporcionándonos mucho más de lo que te pedimos o podemos entender. En Cristo te lo pedimos. Amén. Muchos van a una iglesia hoy buscando a un Dios que le resuelva sus problemas. Ustedes saben, este es el Dios más adorado en una congregación contemporánea. Ellos son conscientes del Dios Todopoderoso. Dice: porque Dios tiene poder. Y los coritos de poder de Dios son los que más cantados. ¿Verdad? Poder, poder. Dios de poder. Un Dios que tiene todo poder, que lo puede todo. Y sobre todo, ese Dios que lo puede todo es el Dios que nos ayuda a nosotros. O sea, que aunque usted no, o por lo general no lo decimos así tan crudamente, muchas veces las personas van buscando el Dios que le resuelve todos sus problemas. Realmente es un tipo de idolatría cristiana. Es el Dios que nos sirve, el Dios que vive, que existe para bendecirnos a nosotros. Y no pensamos y no se predica mucho que ese Dios está ahí para adorarle, para servirle a nosotros. No Él para hacer cositas poderosas para nosotros, sino nosotros para vivir para Él. Porque ya hizo algo poderoso en nosotros. Otros van en busca de experimentar algo distinto o místico. Yo voy ahí a sentirme bien. Algunos hablan de la iglesia como el lugar donde se siente paz. Yo no te puedo explicar, pero ahí me siento bien. Las personas son amables. Yo me siento
Yo siento paz allí. Ay, mira, salgo del mundo, salgo de, hoy en el trabajo todo el mundo es malas palabras, ahí todo es tranquilidad, todo el mundo habla bonito. Oye, qué paz yo siento en la iglesia. Hmm. Otros van incluso a llevar esa experiencia más lejos. Y si no sienten nada en el culto, dicen, no sé, el culto le faltó algo, no sentí, dicen la presencia de Dios, no sentí. Y piensan que debemos venir al culto o que un culto cristiano es un lugar donde nosotros nos vamos a sentir. Tenemos que sentir algo. Si no sentimos algo, Dios no estaba allí. Esa, desgraciadamente, es la expectativa que tienen muchos y desgraciadamente es alimentada esa expectativa desde los púlpitos. A veces desde aquí, desde el lugar de enseñanza, se hace que se tenga esa expectativa. Otros incluso van por pura curiosidad. Se acercan a una iglesia porque tienen curiosidad de cómo será, será un culto. Pero lo que sí es cierto, hermanos y amigos presentes, es que pocos se acercan a una iglesia con los motivos correctos. Pocos. Y déjenme decir que estamos incluidos nosotros aquí. Los que estamos aquí, estamos incluidos. A veces nos acercamos con motivos incorrectos. Hay una gran verdad y es que el hombre anda siempre buscando, el ser humano anda siempre buscando lo que le conviene. Anda siempre buscando tesoros, ¿sí? Incluso en la iglesia, anda buscando tesoros. Y no sabe realmente qué es un tesoro. Anda buscando algo que le conviene, algo que le enriquezca, y no sabe qué es lo que le enriquece ni lo que le conviene. Jesús explica ese misterio, esa verdad, con una o dos parábolas, una detrás de la otra. Lo dice de esta manera en Mateo 13, capítulo 44, y voy a leer hasta el 46. Jesús dijo de esta manera: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Bueno, si está en el campo es porque el hombre andaba buscando y lo encontró, lo halló. Y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y sin caer en el dilema teológico que tiene esta parábola, porque déjenme decirle que cuando usted va a los intérpretes bíblicos, como realmente hay poca luz sobre lo que Cristo quiso decir aquí, algunas parábolas Cristo las explicó, pero otras no las explicó. Y este es el caso de una que no explicó. Entonces algunos dicen, el tesoro, el hombre que busca es Dios o Cristo y no el hombre. Y otros dicen, no, el hombre que busca es un hombre, el salvado. Y yo quiero aplicarles esta parábola ahí partiendo de esta expectativa, de que el hombre que encuentra el tesoro es un hombre, no Dios ni Cristo, un hombre que busca un tesoro y en cierta manera todos andamos buscando tesoro y creo que es la explicación a este misterio o a esta verdad, que todos andamos buscando lo que nos conviene, pero realmente ni sabemos lo que nos conviene, solo cuando nos topamos con el verdadero tesoro que es Cristo, cuando nos topamos con la verdad gloriosa de que somos amados por Dios en Cristo Jesús, cuando nos topamos con la gloriosa verdad y todas las implicaciones del Evangelio, que Dios mismo se hizo carne para vivir en mi lugar, morir en mi lugar, y vive hoy y hoy está intercediendo por mí a la diestra del Padre, ese tesoro glorioso se convierte en el todo para tu vida. Así, solo el que descubre esto, miren, deja todos los tesoros, todo, y se adueña de aquel campo. Aquel campo es su terreno, aquel campo es su todo, aquel campo es el verdadero tesoro de la vida. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo, por la excelencia del conocimiento de mi Señor y mi Salvador.
Inmediatamente después, Jesús sigue diciendo, también el reino de los cielos semejante a un mercader que busca buenas perlas. Así anda el ser humano buscando buenas perlas, pensando que las perlas lo van a hacer. Dice, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta es la perla que yo necesito. Hermanos, no sé cuántos de ustedes han leído a Spurgeon. Charles Spurgeon fue un predicador de siglos pasados. Si usted realmente ha leído sus sermones, porque algunos dicen, no, sí, Spurgeon es un bárbaro, pero no ha leído ni un sermón de Spurgeon. O no ha escuchado, porque por ahí hay algunos que se han dedicado a leer los sermones de Spurgeon y andan por ahí en audio, por supuesto. Ese que usted escucha no es Spurgeon. Primero, si lo oye en español, bueno, Spurgeon era inglés. Vivió en Inglaterra y predicó allí en Londres. Entonces, si lo está oyendo en español, bueno, ten el sentido común que sabes ya que no es Spurgeon. En segundo lugar, cuando Spurgeon vivía, no había manera de grabar los audios. Entonces, lo que le puedo decir es que es un hombre leyendo los sermones de Spurgeon. Así que usted puede leer los sermones de Spurgeon y creo que ambas cosas son útiles. Pero si usted ha leído o escuchado los sermones de Spurgeon en español, usted va a tener la impresión de que todos los sermones de Spurgeon tenían un tema central: Cristo y el Evangelio, la perla de gran precio, el tesoro escondido. Es su gran tema. Él, por supuesto que hay muchos temas, muchos subtemas dentro de ese gran tema, porque ese es el gran tema de toda la Biblia. Sí, hermanos. ¿De dónde sacan eso los reformados ahora? ¿Qué inventan? Mira qué inventan. No inventan, es que la Biblia misma dice que el tema central de ella es Cristo. Jesús le enseñó a sus discípulos cuando iban camino a Maús, mira todo lo que la Biblia dice de mí. Y tomó el Antiguo Testamento, hermano. No tomó los evangelios, ninguno estaba escrito. Tomó todo el Antiguo Testamento. Y usando el Antiguo Testamento le digo, mira todo lo que de mí está escrito en toda la ley, en todos los profetas, todo lo que de mí hablan. Jesús le enseñó enfáticamente y explícitamente a sus discípulos, les dijo, a todos los que lo oyeron, les dijo, escudriñad las escrituras, el Antiguo Testamento. Escudriñad el Antiguo Testamento, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De mí. Hermanos y amigos, no hay mayor tesoro y más excelente perla en todo el universo. Escuche bien. No hay más excelente perla, no hay mayor riqueza, no hay mayor tesoro en todo el universo que entender el reino de Dios, al Rey de Dios y la historia del Rey y su reino. No hay mayor tesoro. No hay mayor gloria y dicha que la que se comunica en las buenas noticias del Evangelio. No hay mayor. No hay mayor. Lo entendió bien Bernabé en el primer siglo, cuando vendió todo lo que tenía, todas sus riquezas, y trajo todo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Y les dijo, yo no quiero riquezas, yo quiero vivir para Cristo. Lo han entendido muchos a través de la historia y han hecho algo similar. Han rendido sus vidas completas para ganar aquella perla preciosa, aquella perla de gran precio, para seguir ganando, para atesorarla solo a esa perla. Hermanos y amigos, no hay mayor verdad, no hay una verdad más necesaria de escuchar. No hay una verdad más necesaria de saborear
de meditar en ella día a día, minuto a minuto, que la verdad de las buenas noticias de Dios salvando a su pueblo. No hay mayor. Todos los coloridos de esta perla los necesitamos. Todos los destellos de luz de esa perla cuando le da el sol, lo necesitamos observar. Todo el resplandor que sale de esa perla hace que sea tenue toda la oscuridad de nuestra vida. Hace que se opaque todo lo que nosotros podamos tener en esta vida. No necesitamos sentirnos bien aquí. No necesitamos experimentar cosas místicas aquí. Lo que necesitamos es entender mejor, más claramente las verdades del Evangelio, exponiéndonos a su palabra. Sí. Por ello, creo con todo mi corazón, es que encontramos en el libro inspirado por Dios, esto que hoy tenemos resumido en 66 libros en un solo libro, esta historia gloriosa, la historia de redención, vamos a verlo en este libro de muchas maneras ilustrado, de muchas maneras matizado, con muchos colores. Vamos a ver que va a resaltar esta historia en este libro inspirado. La historia por excelencia, coloreada y resaltada por su autor. Hermanos, por ello es que encontramos la historia de la familia de Jacob. Un patriarca de hace muchos siglos. La historia de la familia de Jacob. La historia de los descendientes de Israel. Y notamos que tiene un parecido asombroso con la historia de redención. Uno de los misterios y además de las grandezas de las Santas Escrituras es su carácter mesiánico. Hermanos, la Escritura de etapa a etapa tiene carácter mesiánico y redentivo. Nos muestra la historia de cómo Dios compra a un pueblo para sí, rescata a un pueblo para sí, defiende a ese pueblo a capa y espada, provee un salvador para ese pueblo. Aunque aquí se nos narra, hermanos, en Génesis 37, se nos narra, y hasta el 50, se nos narra una historia real. Sí, algo que ocurrió realmente. Aquí tenemos prosa, aquí tenemos narración, historia. Sí, historia bien contada, no contada por hombres, contada por Dios, inspirando a hombres. Es lo que tenemos en esta porción de las Escrituras. En el Génesis tenemos historia bien contada, aunque se nos narra una historia de la vida real de los descendientes de Jacob. El autor de la historia y autor de las Escrituras, de toda la Escritura, nos revela en esta historia los destellos de luz y salvación que son consumados en Jesucristo. Aquí tenemos historia de Cristo. Génesis 37 es un poco de luz de la historia de Cristo. Génesis 37, desde los tiempos de los patriarcas, ya se nos está dando luz del Evangelio. Se nos está dando luz de quién es Cristo para nosotros, de quién es el Salvador para nosotros, de quién es el verdadero José para nosotros. ¿Quién es un José mucho más excelente que José para todos nosotros? Porque, hermano, el autor de este libro, sí sabía que en Colón, en el siglo XXI, ¿verdad? En un ratico de corriente eléctrica, iba a ser predicado de José. Él sí lo sabe todo. Pero él sabía que la historia de José no era solamente para Israel entrando a la tierra prometida, iba a ser para todo su pueblo en todos los tiempos. Una historia que debía hablar más que de José, de alguien más importante que José, que ya Dios había planeado enviar para salvar verdaderamente a su pueblo. No de Egipto, no de una hambruna solamente,
sino de la verdadera hambruna que el pecado provoca y de la verdadera esclavitud que el pecado provoca. Por eso tenemos una historia real que nos da luz a una historia gloriosa, real y eterna. Por eso un hombre como José nos puede dar alguna luz de un hombre mayor que José. Veamos juntos la historia de los descendientes de Israel, la historia de José y sus hermanos, pero la historia de Dios, la redención de su pueblo en las sombras de esa historia. Vamos a ver la historia de José y sus hermanos versus la historia redentiva de Dios. Vamos a ver primero, en los primeros 4 versos, a José amado por su padre y odiado por sus hermanos. ¿Conoces a alguien así? Amado por Dios, su hijo amado, odiado por sus hermanos, odiado por los suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos lo veían como muy santo. Los suyos lo veían como un soñador. ¿Conoces a alguien así? Bueno, aquí está siendo anunciado, mucho antes de venir, está siendo anunciado los colores de esa gloriosa historia que todos necesitamos conocer y revivir una y otra vez en nuestras vidas. Se nos narra en la historia de la familia de Jacob. Dicen los primeros 4 versos: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, allí donde debía habitar, ¿verdad? Jacob debía ser fiel a la promesa de Dios y así lo hizo. Debía habitar en la tierra de Canaán. Esa era la tierra prometida. Dice, esta es la historia, dice el narrador Moisés, inspirado por Dios, comienza a narrarnos una historia, la historia de la familia. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de 17 años. Y ahora comienza a hablarnos de un joven, descendiente de Jacob, pero que no era el primogénito de Jacob. El primogénito de Jacob debemos recordar que era Rubén, ¿verdad? El primer hijo que tuvo Jacob con Lea fue Rubén. Pero, sin embargo, la historia no se concentra en Rubén, no se concentra en el primogénito de Jacob, no se concentra tampoco en Judá, que vamos a saber, en ciertos momentos sí se va a concentrar en Judá, porque Judá es el que va a ser de los hijos de Israel el escogido para que sea de su simiente o su descendencia el Mesías. Sin embargo, no fue de Judá, no es de Rubén, sino de José. En este caso, el primogénito de la amada esposa de Jacob, de Raquel. Entonces, nosotros tenemos aquí que se nos comienza a hablar de José. José tenía 17 años, es lo primero que se nos enseña. Apacentaba las ovejas con sus hermanos, así que aunque era un hijo consentido, no era un hijo vago. Si usted tiene hijos consentidos, los ama mucho, no los libre del trabajo, porque eso va a ser una vergüenza para ti, va a salir muy mal. Qué bueno que era un hijo consentido, pero trabajador, estaba apacentando las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa. O sea, estaba con sus hermanos, los hijos de Zilpa y Bilha, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Hermanos, una de las cosas que se resalta en el texto es la maldad de los hijos, de los hermanos de José. Se contrasta con la pureza, en cierta manera, de este joven de 17 años. Hermanos, lo primero que debemos entender, exponiéndonos al texto, es que José está siendo resaltado en toda esta porción de las Escrituras y toda esta historia, aunque tenemos delante al mejor de los historiadores, un historiador veraz. Ya hablamos aquí en la clase, ¿verdad? Ante la pregunta histórica de cómo se le dice a un asesino o a alguien que ajustició o a alguien que llevó a cabo la justicia legal correctamente, la autoridad civil correctamente,
depende de quién narra la historia, pero quien narra la historia aquí es un autor inspirado. El autor inspirado, todo lo que va a decir es verdad, pero el autor inspirado no va a decir toda la verdad de una persona. No necesariamente, va a decir por dónde el Espíritu lo conduzca, en la verdad que el Espíritu lo conduzca. Y la verdad en la que el Espíritu condujo a Moisés fue hablando todo lo bueno que podía hablar de José. Porque más que José, aquí se nos está ilustrando a alguien mayor que José. Entonces José es presentado como el hombre o el hermano o el hijo bueno, justo, y sus hermanos malvados. Y es contrastada la piedad y seriedad y pureza de este joven con la maldad de sus hermanos. Pero José nunca va a llegar a la altura del que él está queriendo tipificar, que es a Jesús. Nunca va a llegar a esa altura. De José tenemos que decir que él pecó. Jesús fue siempre sin pecado. José, aunque no se habla de sus pecados, pecó, seguramente, con toda seguridad. De hecho, José tuvo que ver la muerte por sus pecados, no como Jesús que vio la muerte por los pecados de otros. Hermanos, aquí, aunque hay predicadores que les gusta hablar del pecado de José, de que informaba o venía con el chisme a su padre, esto no es ningún chisme. José venía a hacer, estaba haciendo lo que correctamente se debe hacer. Se le debe decir al padre que sus hijos no andan conforme a como deben andar y la mala fama de sus hijos. Aunque eso le traiga problemas. Hay quienes dicen, no, yo no voy a decir nada porque no me quiero buscar problemas, pero esos son problemas que tienes que buscarte, hijo. Son los que te tienes que buscar. Entonces José está aquí dando información de la mala fama de sus hermanos y miren cómo es contrastada la maldad de sus hermanos con la piedad de él. Versículo 3 dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Ahora, también podemos encontrar a muchos predicadores hablar de la mala costumbre de Jacob de hacer acepción entre primero sus esposas y después sus hijos. Y aunque nosotros podemos hablar de que indudablemente y humanamente esto no es correcto, o sea, uno debe procurar amar primero a todos sus hijos. Jacob los amaba, solo que amaba más a uno, ¿verdad? Pero él los amaba a todos, dice, amaba más a José. No es que no amaba a los otros, es que amaba más a este. Ahora, nosotros no debemos ser así. No debemos ser así. Ahora, no debemos potenciar demasiado este pecado en Jacob, porque aquí se nos está ilustrando también algo más glorioso. Aunque cualquiera de nosotros pueda ser hijo de Dios en Cristo, el hijo amado de Dios es el hijo amado de Dios. Siempre Cristo es superior a todos nosotros. Y todos los que podamos ser amados por Dios, no podemos pensar que somos amados en la misma manera que es amado el unigénito, ¿verdad? Entonces, este es el amado de su Padre, los otros los ama, no de la misma manera, pero los ama, ¿no? Y aquí está el amado, el preferido, el escogido. Solo veamos esto. Hay un hijo amado aquí por un padre. ¿Les recuerda algo de eso? Hay un hijo amado especialmente por el padre. ¿Les recuerda algo de eso? Eso nos está mostrando la Biblia inspirada. Hermanos, qué glorioso este libro, que desde Génesis está hablándonos de Cristo y nosotros, ¿cómo no vamos a verlo? Cuando claramente nos lo está mostrando. ¿Cómo no verlo? Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Miren ustedes qué pecado tan horrible.
que uno aborrezca a una persona porque esa persona es muy amada por otra. Ustedes dirán, bueno, pero eso es normal, claro, claro, yo hubiera sentido lo mismo. Sí, porque es un pecador igual. Eres un pecador igual. ¿Por qué te molesta que alguien ame mucho a alguien? Voy a decirlo de esta manera. ¿Por qué nos molesta que quien debe amarnos ame más a alguien más que a nosotros? ¿Por qué nos molesta esto? Si lo que está haciendo esta persona que nos ama ya a nosotros es amar un poco más a alguien. ¿Por qué nos molesta eso? No te está haciendo daño a ti, le está haciendo más bien a otro quizás, pero a ti no te está haciendo ningún mal. A ti te ama también, solo ama más a otro. Pues eso provocó que ellos se molestaran mucho. Pero en cierta manera, hermano, todo el favor que Dios tenía sobre Jesús, las buenas obras que Jesús hizo, los milagros que Jesús hizo, le demostró a todos sus hermanos contemporáneos, a todo el pueblo de Israel, que Dios estaba con él. Y eso les molestó. Jesús mismo dijo, ¿por qué me juzgan? Si no me quieren juzgar, si quieren juzgarme, júguenme por mis obras. Mi Padre me ama y yo hago lo que mi Padre me hace, me dice que haga. Por eso ven estas obras, júguenme por las obras. Pero ellos le odiaban más. Estaban teniendo muestras claras que el Padre lo amaba mucho y eso les provocó a celos también. Lo amaban, lo odiaron cada vez más. Ahora, a partir del verso 5, vamos a ver a José y los sueños, pero los sueños de Dios. Hermanos, dice el verso 5, y soñó José un sueño. ¿Ustedes conocen a algún hombre que tenía un sueño de dar su vida en rescate por muchos? ¿Usted sabe algo de un hombre que estuvo en la tierra y habló de sus sueños y nadie lo entendía? Destruir este templo y en 3 días lo levantaré y nadie lo entendía. Es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero será levantado y nadie lo entendía. Eran sueños que nadie entendía y que de hecho malinterpretaron y juzgaron mal. Sueños como vendrá un día en que el Hijo del Hombre estará sentado juzgando y eso provocó ira y que otros se rasgaran incluso sus vestidos. ¿Conoce usted algún soñador así? Bueno, José es un anuncio de ese soñador. José en la historia es un anuncio de quién iba a ser nuestro Salvador. Un soñador que iba a mostrarnos sueños que Dios iba a hacer cumplir. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Yo pregunto, ¿por qué un sueño de Dios? Pregunto, ¿eran los sueños de José sueños divinos? ¿Se le ocurrió a José soñar esto? Él, ¿por qué te molestas por mis sueños? ¿Por qué nos molestamos? Uno dice, bueno, pero es lógico, pastor, claro, si alguien sueña eso, si un hermano mío sueña eso, yo le voy a decir, ¿qué usted piensa? ¿Pero por qué te va a molestar un sueño así si un sueño es algo involuntario? Si es algo involuntario, ¿por qué te molesta? Yo no quise soñar eso, yo lo soñé y punto. ¿Por qué te molesta tanto? Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Parece un poco inmaduro, ¿verdad? Mira, si sueñas que tú eres un manojo que se mantiene en pie y tienes 11 manojos que se inclinan, mira, no se lo digas a tus hermanos. Yo lo hubiera aconsejado así pastoralmente. Si conociendo como conozco a los seres humanos, tú no le cuento eso. Pero pastor, me diría José, eso fue lo que soñé. Les voy a mentir, pero además, ese sueño
Solo puede ser de Dios. Nosotros somos pastores de ovejas. ¿Qué hacemos nosotros con manojo de trigo? Eso no es algo que se me ocurrió a mí. Nosotros ni cosechamos la tierra prácticamente, lo de nosotros es el ganado. Y ahora sueño que somos manojos de trigo y que un manojo queda en pie y los otros manojos se inclinan ante el mío. Yo no quise soñar eso, pastor. Bueno, arriba, pues cuéntaselo a tus hermanos y prepárate. Claro que tengo que contárselo, porque es lo que creo que tengo que hacer. Es con ellos el sueño. Jesús contó sus sueños entre nosotros, aunque eso le costó que lo odiáramos. Allí fue y contó los sueños. Dice el versículo 7 en adelante, he aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú entre nosotros, sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Dice el versículo 9, y soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, y ya eso lo leímos hasta el verso 11, hermano. Ahora estaba implícito el padre y la madre, porque el sol y la luna, y el padre le reprendió, pero el padre no lo dio, lo reprendió y luego meditó. Hermano, ¿por qué meditó? Porque Jacob sabía que el amor que él tenía por José probablemente haya sido algo raro, no natural, sino espiritual, y que los sueños de José debían ser sueños o podían ser sueños que Dios le concedió, porque qué raro un muchacho tan noble, un muchacho que no anda en las maldades que andan sus hermanos, ahora tenga estos sueños. No entiendo esos sueños, él no es el primogénito, pero están realmente raros los sueños. Hermanos, así pasamos a otra porción dentro de esta historia que comienza con un después. Tenemos toda una prosa aquí, las palabras de conexión siempre son y o después, pero ahí tenemos la historia y el verso 12 comienza con un después, fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre Siquén. Y vamos a ver que en esta porción José resalta como el hijo obediente al padre y maltratado por sus hermanos. Obediente al padre, maltratado por sus hermanos. ¿Te recuerdas algo de eso? Dice el versículo 13, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Así responde un hijo obediente, heme aquí. ¿Para qué soy bueno? Heme aquí. Así responde un hijo obediente. Y así respondió José, heme aquí, resaltado en nuestra historia como el hijo obediente a su padre. El hijo obediente a su padre. Pero vamos a ver qué pasa con sus hermanos. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. El hijo sale como mensajero del padre a ver cómo están las ovejas y cómo están sus hermanos. ¿Qué les parece? ¿Les recuerda algo de eso? Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos. Estoy en busca de mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle.
¿Recuerda usted algún hijo amado por su padre, obediente a su padre, que los suyos mismos, sus hermanos, los de su tierra, los de su parentela, se pusieron de acuerdo para matarle? ¿Recuerda usted a alguien así? Hermanos, bendito sea Dios por su palabra, que nos está mostrando una historia real de la familia de José, pero recordándonos la gloriosa verdad de que Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, es la historia más gloriosa, es la historia más necesaria para todos nosotros. Todos nosotros tenemos que recordar esa historia día tras día. Cuando no haya agua y tengamos que cargar el agua, tenemos que recordar que Cristo fue más lejos que nosotros, caminó más que nosotros, se sacrificó más que nosotros, no por cargar agua y tener agua en su casa, no, por darnos perdón y reconciliación con Dios. Cada día nosotros debemos recordar esta historia. Cuando estemos delante de una tentación que está a punto de vencer, es hora de recordar qué hizo Dios para salvarnos de nuestros pecados. Él mismo se hizo hombre, se humanó, vivió entre nosotros para darnos vida. Él salió a buscarnos a nosotros. Él salió a buscarte a ti, a salvarte a ti. Ahí está, ahora buscando a su padre, a sus hermanos hasta que los halló, y ellos conspirando para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. ¿Conoces usted alguna historia de ciertas personas, familiares cercanos de un hombre que planearon destruir todos sus sueños con matarle? Que le dijeron: a ver, ¿cómo te puedes bajar de esa cruz? A ver, ¿cómo haces eso de que destruyes el templo y en 3 días lo levantas? A ver, hazlo. Si tú te encomendabas a Dios, ahora que Dios te salve. A ver qué va a hacer de tus sueños ahora. ¿Conoces a alguien así? Qué glorioso Dios tenemos, que conoce esta historia desde el principio y nos la cuenta por toda la Biblia. Porque esta historia nos hace tanta falta. Nos hace tanta falta meditar en ella, beber de ella, alimentarnos de ella. Esa historia preferida por Spurgeon y por todos los puritanos, pero preferida por Dios y anunciada por Dios en cada página de la Biblia. Ese cordón de grana que une toda la Biblia. Qué glorioso evangelio el de nuestro Dios. Qué gloriosa buena noticia. Gracias, Cristo, por venir a buscarme. Gracias por salir en busca mía, a pesar de yo planear tu muerte y con todos mis pecados matarte. Gracias. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les digo: Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Vamos a ver a Rubén una y otra vez en esta historia, o sea, vamos a verlo otra vez en esta historia que interviene. ¿Quién es Rubén? Rubén es el primogénito, es el hermano mayor. Rubén, nosotros tenemos dos posibilidades de pensar de Rubén: o pensamos bien de Rubén o pensamos mal de Rubén. Bueno, yo prefiero pensar igual que de todos sus hermanos. ¿Por qué? Rubén aquí está librando su pellejo, no el de más nadie. No el de José, el suyo. Rubén era el hermano mayor y era el que debía velar por el hermano menor, o por todos ellos.
Él era responsable delante de su padre y yo lo voy a demostrar ahorita. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Vamos a ver que el único incentivo de Rubén no era porque él era bueno con José, no. Rubén ya tenía muchos pecados encima de él, dentro de ellos acostarse con una de las mujeres de su padre. Pero ahora él sabía que toda aquella planificación iba a venir las consecuencias sobre él, que él era el hijo mayor, debía velar por sus hermanos. Aquí se levanta y dice, vamos a ponerlo en la cisterna, pero yo pregunto, Rubencito, ¿y qué va a hacer de José en una cisterna tirado? En medio de un desierto. No se va a morir hoy, se va a morir mañana o pasado, pero se va a morir igual. Sucedió, versículo 23, pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. Hermanos, esa túnica que el Padre le había regalado. ¿Ustedes recuerdan qué le pasó a Jesús en la cruz? Cómo quitaron sus vestidos y repartieron sus vestidos y echaron suerte sobre ellos. ¿Les recuerda algo de eso? Quitaron la túnica, aquella túnica quizás construida de una manera especial para José y que Jacob no hizo más que ver, inmediatamente reconoció que era la túnica. Por cierto, déjeme darle un detalle curioso a los que les gusta leer. La túnica de colores que se traduce en español no era realmente de colores o de muchos colores. Lo que dice el texto en hebreo es que era una túnica larga y típica de un hijo de un rey, de un joven noble. Era una túnica poco común dentro de los pobres. Era una túnica construida especialmente y que solo los ricos o los jóvenes nobles tenían. Siento herir la conciencia de los niños, que a lo mejor que ya colorearon túnicas de muchos colores como tenía José. Bueno, en hebreo, todos los comentaristas que resaltan las palabras hebreas dicen que aquí no dice nada de túnica de colores, sino túnica larga, que es hasta los tobillos y hasta el puño aquí, y que era poco común entre personas pobres. Pero, habiendo hablado de esta túnica que enseguida la arrebataron a José, la túnica que tenía sobre sí, dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Dice un excelente comentarista, y no se dice nada de José forcejeando. ¿Les recuerda algo de eso? ¿Les recuerda algo de eso? Verso 25, y se sentaron a comer pan. Qué horrible. Posiblemente el pan que le llevaba José. Lo tiraron a la cisterna. Según ellos mismos después más adelante, narrando cuando les empezó a suceder lo que les empezó a suceder, que empezó a aparecer la copa en su costal y todo lo que José hizo para probarles. Ellos dijeron, ¿qué cosa es esto? Yo creo que Dios nos está castigando, pues nosotros veíamos la aflicción del alma de José y no nos interesó. Ahí estaba José afligido, quizás lamentándose. Por favor, no me dejen aquí. ¿Sabe Dios qué estaba diciendo José? Ellos no les importó, se sentaron a comer pan. Usted y yo sabemos, porque al menos todos los que tenemos más de 40 años aquí, alguna angustia hemos vivido. Alguna angustia que nos quita el hambre hemos vivido alguna vez. Muchas veces yo escucho la expresión, tengo un hambre voraz, y yo digo, eso es bendición de Dios, eso es seña de salud y que no tienes preocupación. Una bendición tener hambre. Cuando usted no tiene hambre. ¿Usted me imagina que usted tenga un manjar delante y no tenga hambre? Eso es terrible. Bueno, estas personas, la angustia de José, ¿no les quitó el hambre? Les quitó el hambre. Se sentaron a comer pan. Aquí se nos está resaltando la maldad de estos hombres. La maldad de los hermanos de José. Se sentaron a comer pan.
Se sigue diciendo el verso 25, y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Señor es el Señor de la historia y no hay coincidencias. No hay coincidencias. De la misma manera que con Jonás apareció un pez, un gran pez que le tragó y le llevó a la orilla y le vomitó. Bueno, de la misma manera aquí aparece una cuadrilla de ismaelitas o madianitas que vamos a ver después. Se mencionan indistintamente y ya les voy diciendo que los madianitas son ismaelitas también o son descendientes similares y personas con costumbres similares y son mencionadas en la escritura indistintamente. Pero aquí aparecen los que van a ser el medio de salvación para llevar a José a Egipto. Porque aunque los hombres se maten queriendo cancelar, queriendo hacer nulo los planes divinos, hermanos, Dios es Dios. Tú no puedes nunca hacer que los planes de Dios no se cumplan. Ni tú mismo con tu pecado puedes arruinar los planes de Dios. Los planes de Dios son planes eternos. Él lo que quiere hacer no lo hará. El que está sentado en los cielos no hará lo que quiere. Hermanos, Él va a hacer lo que quiera. Y allí aparecen estos ismaelitas. Dice entonces Judá dijo a sus hermanos, y ahí aparece un personaje importante. Judá. Judá, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Dice el versículo 28, y cuando pasaban los madianitas o ismaelitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Vendido por sus hermanos por piezas de plata. ¿Le recuerda algo de eso? En este caso 30 porque era más valioso, pero siempre un salario de esclavo o un precio de esclavo. Como a un esclavo se vendió el Señor, como a un esclavo se vendió José. Lo que pasa es que hacer negocio con madianitas no es lo mismo hacer negocio con sacerdotes. Y a los madianitas le dijeron, no, tiene que darme una rebaja, si no, no me lo llevo. Yo lo vendo por 30 piezas, lo compro por menos. Y aquí vendieron sus hermanos a José. ¿Les recuerda alguna historia de eso? Después Rubén volvió a la cisterna. Rubén se había apartado, parece, de ellos. Ellos lo hicieron todo a escondida de Rubén, porque recuerden que Rubén no quería hacerle mal. Así que ellos se escondieron un poco del hermano mayor para hacer todo. Y no halló a José dentro y se rajó los vestidos. Ahora, sí, eso es señal de duelo. Pero dice, y volvió a sus hermanos y dijo, y aquí está la abundancia del corazón, habla la boca. El joven no aparece y yo, ¿a dónde iré? Y yo, ¿a dónde iré? La preocupación, ¿era José o era yo? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta dónde está el verdadero interés de Rubén aquí? Él no estaba tan interesado en José, estaba interesado en sí mismo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Ahora, ¿qué le voy a decir a mi padre? No se viró a ellos y dijo, ¿qué hicieron con José? ¿Cuál es su maldad? Vuélvanse a Dios y arrepiéntense. No. ¿Y ahora qué va a hacer de mí? Hermanos, a partir del verso 31,
Desde el verso 29, disculpen, ya comenzamos a ver a José cómo es tratado como muerto, pero está vivo. José es tratado como muerto, pero vive. ¿Conoce usted a alguien así? Que fue tratado como muerto, pero estaba bien vivo, porque el autor de la vida no puede morir. Dice el versículo 30, sigo leyendo. No, disculpen, 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Engañaron al padre, hacen pasar a José por muerto, no le dicen la verdad. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. ¿Usted conoce algún padre que ama a su hijo y que de verdad la muerte de su hijo lo enluta? Hermanos, nadie sabe el sufrimiento de un padre perdiendo a un hijo, solo si lo vive. Nadie puede entender esa angustia, a menos que lo viva. La angustia que vivió Jacob quizás nos quiere dar un poco de luz sobre la angustia, si es que Dios se angustia, que vivió el padre dando al hijo. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que saber que aunque en Dios no hay pasiones, realmente en la economía divina el Padre da al Hijo. El Padre da al Hijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hermanos, nosotros debemos entender esta gloriosa verdad, esa familiaridad en la divinidad, en la Trinidad. Nosotros no debemos ignorarla, porque nosotros, todo lo que vivamos entre Padre y Hijo, es solo una expresión mínima, solo una expresión diminuta de la verdadera divinidad. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si un padre puede amar a un hijo hoy, naturalmente es gracias a Dios, gracias a la obra de Dios en nosotros. Si una madre puede amar tanto a una hija, a un hijo, es por el amor de Dios natural en nosotros. Eso es algo heredado de Dios. Debemos mirar un poco la expresión de este padre, angustiado por su hijo, como el amor que el padre tiene por el hijo. Dice más el verso 35, y se llevaron todos sus hijos y levantaron, disculpen, todos sus hijos y todas sus hijas. Se levantaron para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Voy a estar enlutado hasta el día que yo muera. Eso es lo que dijo aquí. Voy a estar llorando a mi hijo hasta el día que yo muera. Hasta el día que yo vaya al Seol. Hasta el día que yo vaya al lugar de los muertos. Hasta ahí voy a estar enlutado. Y lo lloró su padre. ¿Usted conoce algún amor de un padre por su hijo como este? Es el amor de Dios, Padre por el Hijo, el que está siendo mostrado aquí. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. José es tomado como muerto, pero vive. José es tomado como muerto, pero vive. Yo espero que todos los presentes estén viendo conmigo la historia de José, pero más que eso, la historia de Jesús. Yo espero que todos los presentes estén viendo conmigo
que hay una historia por excelencia en toda la Escritura, que hay una historia necesaria para todos nosotros en la Escritura, que en esa historia Dios es el autor y el consumador, que en esa historia Dios es el que gobierna todo y lo hace para bien de su pueblo, porque la preservación de vida de José era la preservación de vida de su pueblo. Dios cumple sus propósitos siempre con su pueblo. Dios siempre se sale con las suyas. Hermanos, no hay mayor o mejor historia que la historia de la redención de Dios a su pueblo. Hermanos, el apóstol Pablo entendía eso muy bien. El apóstol Pablo entendía eso muy bien. Él sabía que todo lo que él conocía, todo lo que él conocía y conocía mucho, lo tenía todo por basura, por tal de conocer cada vez más y mejor a Cristo. ¿Usted puede conocer más y mejor a Cristo conmigo hoy? Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo por unos minutos. Por unos minutos, vayamos y nos pongamos en el lugar que nosotros debemos tomar en esta historia. ¿Eres tú, Jacob, o el representante del Padre? No. Tú y yo somos como José en alguna medida, quizás. Pero si una parte de la historia a nosotros nos corresponde aquí, es la de esos hermanos villanos que no amamos a nuestro hermano amado por el Padre. Este que nos recuerda a Jesús, nos recuerda también que todos sus hermanos fueron pecadores, se separaron de él y procuraron su muerte. Hay un excelente, digo yo excelente, aunque en ese mundo es difícil llamarle excelente a algo, pero hay un coro contemporáneo, no muy contemporáneo, cada vez que digo que es contemporáneo, algunos jóvenes me dicen, eso es viejo ya, pastor. No es un coro contemporáneo comparado con lo que nosotros cantamos en nuestra himnología. Su autor no es nada recomendable, sobre todo cuando se habla de las cosas que enseña hoy en día, porque hoy en día, desgraciadamente, si tú cantas bonito y cantas para Dios, ya puedes ser pastor. Y si eres pastor y eres famoso, si tú eres cantante y eres famoso, hay personas que van a ir a tu iglesia. Entonces, este hombre ya se dice que es pastor y hasta ha hecho declaraciones horribles. Pero no podemos negar que algunas letras de sus canciones son bastante, yo diría, acertadas bíblicamente. Sobre todo si vamos a las primeras composiciones que él tenía. Estas no son de las primeras, pero yo creo que enseña una verdad gloriosa que nos recuerda muy bien el lugar nuestro en esta historia. El lugar de los hermanos de José es nuestro lugar. El lugar de los que son buscados por el Padre es nuestro lugar. El lugar de los que tienen un hermano que vino en rescate de nosotros es nuestro lugar. Y ese lugar en la historia de redención debemos recordarlo muy bien. Debemos memorizarlo. Debemos traerlo a la memoria una y otra vez. Y yo creo que nos va a hacer bien. Padre, gracias por enviarnos a tu Hijo amado. Gracias por enviarnos un excelente, santo, puro, sabio, justo Salvador. José no llega, ni se acerca, ni se arrima en su justicia a la justicia de nuestro mediador, de nuestro Salvador, de nuestro Señor, tentado en todo, pero sin pecado.
sin pecado, verdaderamente justo, celestial, pero también hombre como nosotros. Gracias por darnos tan excelente Salvador en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar juntos, vamos a intentar.